Hey, buena semana para todos. ¿Ya están suscritos al canal? Espero que sí. Volvemos con la historia de la notebook que compramos rota en Marketplace. Casi terminamos su limpieza en el video anterior, así que ahora vamos a concluirla y mirar su rendimiento en Windows P10 y en emulación vía Recalbox. Así que en un momento vuelvo con ustedes. Vamos ahora con la limpieza de los módulos de memoria RAM que colocaremos a esta notebook. Para ello, como se observa, usamos un borrador de migajón con el que cuidadosamente frotaremos la parte de los pines de contacto de nuestras memorias, hasta quitar todas las manchas de polvo, que como aprecian en el video en el caso de este módulo eran bastantes. Recuerden que la limpieza de las memorias es de suma importancia, ya que esto facilitará el correcto funcionamiento de nuestro armado. No deben olvidar que memorias RAM con suciedad son igual a problemas que se manifiestan por la falta de imagen en pantalla o arranques fallidos. Como se observa, esta es la memoria de 2 GB que nos obsequió el vendedor. Otro método que es muy eficaz para limpiar los pines de un módulo de memoria es usando un cotonete y alcohol isopropílico. Antes de concluir, les recuerdo que hasta acá hemos limpiado la placa madre, el táctil del mouse, el teclado, el ventilador y el disipador de cobre de esta notebook. Luego armamos el kitcito y lo atornillamos provisoriamente a la base del mouse, y ahora procederemos a instalarle las memorias RAM. Y digo memorias porque también le agregaremos este módulo de 4 GB, en el cual no necesitó limpieza porque estaba guardado en un paquete hermético de plástico y que pertenecía a otra máquina que usé hace ya bastante tiempo para contar con un máximo de 6 GB. Aunque pienso que lo óptimo sería instalarle 8 GB, que son el máximo que soporta esta máquina. Además, recuerden que varios de nuestros componentes no nos sirvieron. Después de instaladas las memorias, procedimos a conectar vía HDMI la placa a nuestra pantalla, además del cargador a la tarjeta madre de la notebook y luego este a la toma de corriente, para proceder a intentar el encendido de nuestro Frankenstein. Y acá se presentaron los primeros problemas. Como recordarán, el vendedor nos mencionó que esta notebook, antes de sufrir un daño que le rompió la pantalla, ya presentaba fallos al intentar encender, ya que a veces prendía al presionar el botón de encendido, pero otras había que intentar por mucho tiempo y con mucha fuerza hasta que se lograba que la máquina arrancara. Luego, cuando nosotros revisamos las piezas al momento de grabar la primera parte de este video, y que les dejo en la parte superior derecha por si no la han visto, notamos que el flex estaba bastante hecho polvo y que incluso estaba roto en parte de los pines que cierran el contacto y produce el encendido. Esto se puede observar directamente en el video. Estuve largo rato intentando hacer que funcionara el botón de arranque de un sinnúmero de formas, haciendo presión con mi dedo, con un desarmador, con una tarjeta plástica, y luego de tratar por varios minutos y sin tener un resultado positivo, decidí intentar reparar el flex. Este procedimiento lo llevé a cabo con material que tenía a la mano y asumiendo los riesgos que esto implica, ya que pienso comprar uno que funcione más adelante, pues no tiene un costo excesivo. Es por ello que esta reparación va a ser solo temporal y para poder realizar las pruebas. Para esta reparación lo primero fue proceder a desmontar el flex y la circuitería del botón de la carcasa. Para ello quitamos el tornillo que lo afianzaba a la parte plástica. Debo señalar que estaba bastante apretado y tuve algunos problemas hasta lograrlo. Luego de haber sacado el tornillo procedí a retirar el circuito y el flex con cuidado. Se debe tener suma precaución porque al menos en este caso, además del tornillo, viene afianzado por la parte de abajo con un broche, y esto nos obliga a ejercer un poco de fuerza en forma de palanca hacia arriba para poder sacar todo el circuito y así trabajar con un poco más de facilidad en esta reparación. Antes de proceder a la reparación del flex, decidí volver a conectar el botón de encendido a la placa madre y la placa madre a la corriente, para realizar algunas pruebas más y así verificar que uniendo los pines que estaban rotos efectivamente encendería la placa, si no, no tenía caso. No sé cuántos de los que empezaron a ver el video hayan llegado hasta acá, ojalá sean bastantes, les agradezco muchísimo por ese gesto. Ojalá puedan regalarnos un me gusta, un comentario o una suscripción. Les mando un fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Como pueden observar, después de varios intentos, vimos que el ventilador que ayuda a disipar el calor del procesador comenzó a girar, por lo que pudimos constatarnos de que el flex que estaba roto sí funcionaba a pesar del daño que presentaba, por lo que se trataba solo de una falla física y no lógica, dando como resultado que era viable proseguir con el intento de reparación del mismo.
Para comenzar la reparación del primero, procedí a desconectar la tarjeta madre de la corriente, para después separar el flex de la circuitería del botón de encendido, y esto segundo lo hice con el máximo cuidado que me permitió la brusquedad de mis manos. Después le retiré un residuo que tenía de alguna especie de pegamento o silicona plástica para poder trabajar en el flex. En el flex lo que hice fue quitar un poco del recubrimiento plástico que protege cada una de las líneas de contacto y que las divide impidiendo un cortocircuito. Esto lo hice con un pequeño cuchillo o cúter de punta fina como se aprecia en el video, ya que procuré en todo momento mantener en la medida de las posibilidades la división entre las líneas de contacto para que a la hora de empalmarlos con los puntos de soldadura de la circuitería no se juntaran y generaran un corto. Es debido a esto que esta tarea fue bastante laboriosa y en la cual se debe ser muy detallista. Si son personas que se desesperan con facilidad, lo mejor es hacerla poco a poco. Primero una línea, luego dejar pasar un poco de tiempo y hacer la segunda, avanzando paulatinamente hasta terminar. Además les recomiendo tener sumo cuidado al manejar herramientas cortantes, no hagan como yo que no me protegí las manos con unos guantes, prometo hacerlo ya desde el próximo proyecto. Y después de todo el trabajo en el flex, este fue el resultado. Como se aprecia, fue muy poco el recubrimiento que le retiré, y las líneas siguen bien separadas y definidas una de la otra. Para empalmar tenía tres opciones: realizar la unión del flex al PCB del circuito de encendido usando una silicona caliente o fría, pero había la posibilidad de que esa silicona se esparciera sobremanera e invadiera el territorio de los puntos de soldadura, por lo que se ocasionaría un cortocircuito, además de que se deterioraría cada vez más el flex hasta dejarlo inservible. La segunda opción era unir el flex a los puntos de soldadura usando un cautín. Si esta reparación quedaba bien hecha era la mejor opción, pero de no ser así, lo más probable sería que el flex quedara inservible si accidentalmente lo quemábamos con la punta del cautín. Además no contaba en ese momento con soldadura y flux para poder intentarlo, por ello me decidí por la tercera opción, que pensé menos riesgosa, la cual consistía en unir el PCB al flex provisoriamente con cinta plástica Durex y colocar solo un punto de silicona caliente para evitar el movimiento. Aunque si me lo dijeran lo creería imposible, esta reparación funcionó al menos en parte. Ayudando un poco al contacto, ejerciendo presión con uno de mis dedos, pude hacer encender la placa con relativa facilidad. Además del fallo del flex, se nos presentó un error más, el cual no quedó grabado en video porque no nos percatamos de que nuestra cámara se había quedado sin memoria. La botonera del mouse no funcionaba e incluso la máquina no daba pantalla al tenerla conectada, por lo que optamos por quitársela y la máquina encendió. Todas las pruebas de Windows las hicimos solo con un teclado conectado vía USB. No usamos mouse porque hay que recordar que esta placa madre solo tiene dos puertos USB y un HDMI. El otro puerto lo estamos usando para correr Wimpy 10, ya que no contamos con un disco duro para hacerlo. En el caso de Recalbox también lo ejecutaremos desde USB, por lo que nos moveremos en su interfaz a partir de un mando USB. Instalar Wimpy 10 en una USB es muy sencillo, solo necesitamos una memoria de 8 GB y una PC con internet y WinRAR instalado para hacerlo. Primero iremos al video que les dejo en la descripción, donde nos hablan sobre las funciones de esta herramienta y desde el cual podrán acceder al link de esta carpeta de Mediafire, que lo almacena dividido en 10 partes, con un peso total de 4 GB. Descomprimiremos esas partes y nos quedará esta carpeta. Dentro está la ISO de Wimpy 10 que usaremos más adelante y varias carpetas. Entraremos en la que permite crear la USB booteable y dentro habrá tres opciones para la creación de nuestro dispositivo de arranque. Nosotros usaremos Booties. Ejecutaremos la versión de Booties en 32 o 64 bits siguiendo la versión de nuestro sistema operativo, en nuestro caso 64 bits. Lo minimizaremos y abriremos el archivo de texto Instructions. Como lo indica, lo primero que tendremos que hacer es formatear la USB donde instalaremos Wimpy 10 en formato FAT32. Para ello nos dirigiremos a este equipo desde el administrador de archivos y buscamos la memoria que usaremos. Yo les recomiendo renombrarla con el nombre Windows P10. Y posteriormente realizaremos el formateo cerciorándonos de que el sistema de archivos esté marcado como FAT32. Y luego solo queda esperar a que se complete el formateo. El segundo paso que nos indica el archivo Instructions es que procedamos siguiendo las indicaciones de las imágenes que están en la carpeta. Volvemos a la carpeta que almacena Booties y abriremos la primera imagen que lleva el nombre 2. Como se observa, en este paso se selecciona el dispositivo donde se instalarán los archivos MBR o de registro de arranque maestro, necesarios para ejecutar un sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento. En nuestro caso seleccionaremos la USB Kingston de 16 GB, que es donde nosotros haremos el proceso de instalación, y posteriormente daremos clic en Process MBR, lo que nos desplegará las siguientes opciones.
Entre ellas seleccionaremos la sexta opción y daremos clic en Instalar y configurar, lo que desplegará un menú donde seleccionaremos la opción Ultra ISO USB-HDD Plus y se nos lanzará un anuncio que señala que la instalación fue exitosa, en la que daremos a aceptar y cerraremos las opciones de configuración de MBR. Después procederemos con la instalación de los archivos PBR o de registro de arranque de partición, lo cual particionará de forma automática nuestro pendrive. Para ello seleccionaremos la cuarta opción y daremos a instalar y configurar. En ese momento debemos cerciorarnos de que el nombre y el renombre coincidan como en la imagen y de hacer así daremos a OK, lo que nos desplegará nuevamente un aviso de instalación exitosa, en el que daremos a aceptar y entonces podremos cerrar la configuración de archivos PBR. Por último daremos clic en la opción Parse Management para observar que las particiones aparezcan como activas y al verificar esto ya podremos cerrar Booties. Volvemos al archivo Instructions y veremos que el último paso consiste en descomprimir la ISO de la imagen WinPy 10 en la USB que hemos preparado mediante Booties. Para ello nos dirigimos a la carpeta que hemos descomprimido, buscamos la ISO de WinPy y sobre ella daremos clic derecho, buscaremos la opción Extraer ficheros y en las rutas del recuadro de la derecha seleccionaremos el dispositivo USB que hemos renombrado como Windows P10. Daremos a aceptar y ahora solo nos queda esperar a que termine el proceso de descompresión. A nosotros nos demoró cerca de 35 minutos. Hablando un poco de este sistema, es una herramienta que permite verificar el correcto funcionamiento de una computadora y tiene opciones para el mantenimiento de discos duros, particiones, copias de seguridad, restauración de discos, diagnóstico y recuperación de datos, cambio de contraseñas, entre muchas otras opciones. Y bueno, cuando esté finalizada la extracción, simplemente expulsamos la memoria y la conectamos en la computadora donde usaremos la herramienta para verificar su funcionamiento. Cuando tenemos lista y conectada nuestra USB con WinPy 10 a nuestra laptop, la encendemos y seleccionamos la primera opción. Entonces se empezarán a cargar los archivos de manera similar a cuando instalamos un sistema operativo desde cero. En video pueden observar que solo tenemos conectados el HDMI para nuestra pantalla, el teclado vía USB como periférico y nuestro pendrive, y con ello agotamos todos los puertos de esta plaquita. Debo señalar que el sistema demoró en arrancar cerca de un minuto y luego de arrancado procedimos a verificar los componentes de nuestra laptop de Marketplace. Podemos ver que estamos usando un sistema operativo de 64 bits. También vemos que nuestro procesador es un AMD E1 2100 con gráficos Radeon HD integrados que tiene un consumo de apenas 9 watts. Corre a un máximo de 1 GHz y tiene solamente 2 núcleos, por lo que es un procesador super limitado. Nuestro sistema también cuenta con 6 GB de memoria RAM en DDR3 a 1333 MHz, por lo que tanto el módulo que nos dio el vendedor como el nuestro están funcionando, al menos en apariencia, al 100%. Después abrimos el administrador de dispositivos y como se puede apreciar nos faltan drivers para varios de los componentes de nuestra laptop. Ya estuvimos investigando y parece que el soporte para esta placa y sus componentes llegó solo hasta Windows 8.1. Quedaría investigar si existen algunos de estos faltantes en versiones no firmadas que funcionen en Windows 10, aunque lo más probable es que utilicemos esta placa para un proyecto de máquina emuladora y no como computadora debido a lo limitado de su hardware. En este administrador también pudimos confirmar que estamos usando un procesador de 2 núcleos. Luego abrimos el administrador de discos y aquí puede ver que efectivamente tenemos conectado solo el USB de 16 GB donde está instalado WinPy 10. Para cerrar estas pruebas super básicas en WinPy 10 procedí a abrir el administrador de dispositivos e ir a la pestaña de recursos. Luego abrí el juego solitario y completé una partida para ver qué tanto se saturaba el procesador. Para mi sorpresa, aún en esta tarea tan básica el procesador alcanzó picos de más de 70% de su uso en algunos momentos, por lo que confirmamos que lo más adecuado sería hacer pruebas para saber si lo mejor sería usarlo como una plataforma 100% de emulación. Para nuestras pruebas de emulación recurrimos a Recalbox, ya que su instalación en una USB es también muy simple. Estuvimos evaluando en qué sistema utilizar para esta tarea y el video de GrandBot, ya que les dejamos en la descripción, fue el que nos terminó por convencer en usar esta plataforma. Lo primero que haremos es ir a nuestro navegador preferido, desde donde deberemos dirigirnos a la página de recalbox.com. Ya dentro de esta página abriremos la pestaña de descarga, luego seleccionaremos PC, después PC nuevamente y descargaremos la imagen de Recalbox desde el link alternativo. Yo les recomiendo guardar este archivo en el escritorio para su fácil localización. Nosotros cancelamos la descarga porque ya la hemos realizado. Luego procederemos a buscar
en nuestro navegador la página de balenaetcher.io, desde donde descargaremos la herramienta que nos permitirá crear nuestro USB de arranque con Recalbox. Damos al botón de descarga y en la página que se abrirá seleccionaremos la segunda opción, para poder descargar la herramienta en su formato portable y así eludir su instalación. Asimismo guardamos este ejecutable en el escritorio. Ahora nos vamos al escritorio, clic derecho sobre Balenaetcher y ejecutar como administrador. Y adentro del programa, primero elegimos la imagen de Recalbox que flashearemos, la cual hemos descargado en el escritorio. Después seleccionamos la memoria que usaremos para dicho efecto, asegurándonos de no equivocarnos y finalmente procederemos al flasheo. En este caso el proceso duró menos que al preparar la USB de WinPi 10, apenas 20 minutos. Les comentamos que es preciso usar para su instalación un pendriver de al menos 8 GB, además de contar con una PC con internet para realizar todas las descargas y un mando USB para poder movernos en Recalbox. Nosotros también hemos agregado algunos ROMs además de los que trae de inicio. Teniendo nuestra memoria lista, procederemos a conectarla a nuestra plaquita de notebook, a la que también vamos a conectarle un teclado USB, el cable de corriente y el HDMI. Ahora ya podemos encender el sistema y justo al arranque debemos presionar la tecla que nos permite entrar en el menú de orden de arranque, en nuestro caso la tecla Scale. En el menú de posteo en marcha nos aparecerán las siguientes opciones. Nosotros pulsaremos F9 para verificar el orden de los dispositivos de arranque y también que tengamos en la primera opción la USB que hemos preparado como Balenaetcher. De ser así daremos Enter para continuar. Luego de esto se nos despliegan las siguientes dos opciones. Nosotros seleccionaremos la segunda, que realizará la parte final de la instalación de Recalbox en nuestro USB. Este procedimiento es completamente automático y nos demoró cerca de 6 minutos. Debo señalar que en los futuros inicios el sistema podrá ejecutarse desde la primera opción y no desde la segunda para evitar que se repita el proceso de instalación. Apenas inicie el sistema podremos conectar el mando que vamos a utilizar para realizar una configuración que permita un funcionamiento adecuado en cada plataforma que vayamos a emular. Nosotros utilizaremos este hermoso mando que ha recibido bastante castigo y está casi con las tripas por fuera. Volviendo al tema, como pueden observar, con solo conectar el mando ya permite por lo menos moverse dentro de la interfaz de Recalbox. Para realizar los cambios mencionados tendremos que pulsar la tecla Start para entrar en el menú principal. Dentro de este menú nos desplazaremos hasta el apartado de Controller Settings y presionaremos el botón X en nuestro mando genérico. Nos colocaremos en la primera opción que permite configurar un controlador y presionaremos nuevamente X. Luego mantenemos presionado cualquier botón de nuestro mando hasta que se nos despliegue el menú de asignación de botones y entonces iremos presionando en nuestro mando el botón que corresponda con cada una de las imágenes. En Hotkey presionamos la tecla Select y para finalizar la configuración damos en OK. Luego iremos atrás presionando en nuestro mando el botón que equivaldría al círculo en un mando de PlayStation, hasta volver al catálogo de plataformas de Recalbox. Para realizar una última configuración presionamos nuevamente la tecla Start, nos dirigimos a la opción System Settings y dentro de esta podremos cambiar a español el idioma de la interfaz de Recalbox y del teclado. Por último reiniciamos el sistema para que se validen estos cambios y apenas iniciado verificamos que nuestro mando esté funcionando con normalidad. Queda acceder al menú principal presionando el botón Start, luego vamos a opciones avanzadas y activamos la opción Mostrar FPS para saber cómo va el rendimiento de nuestro sistema de emulación. Y después de todo este preámbulo, por fin podemos dar inicio a nuestras pruebas de emulación. Vamos a empezar probando la muy querida Super Nintendo, que en lo personal me dio muchísimas horas de diversión, aunque debo decir que nunca tuve una propia. Pero ustedes no saben cuántos cambios después de ser mandados a mamá he gastado en centros de renta de esa bella consola. En juegos como el suculento Donkey Kong Country, Mortal Kombat 3 Ultimate y mi favorito personal, el Super Mario World, tenemos un rendimiento inmejorable, y esta situación se repite en juegos de la Sega Mega Drive, una consola con la que tuve poco contacto, pero disfruté jugando en la casa de un amigo. Las aventuras de Batman y Robin se mueven de una forma muy respetable y ocurre lo mismo con el Sonic 3D Blast, aunque en este segundo caso se presentaron algunos glitches en el audio. Pasando a las pruebas de otra consola que también disfruté en casa ajena, saludos al Jonah hasta donde se encuentre, vemos que en juegos emblemáticos del Nintendo 64 como el Super Mario 64, nuestro E1 2100 no flaquea en ningún momento y nos da un rendimiento perfecto. En el caso de Rayman 2 ocurre algo similar, pero con algunos ligeros bajones en los FPS en momentos de carga. Sin embargo, yendo a uno de los juegos más pesados de esta plataforma como el Resident Evil 2, presenta algunos glitches gráficos en el dibujado de la imagen principalmente, pero en cuanto a bajones de FPS no se presentaron en ningún momento.
No se olvide que la compresión que tuvo que hacerse a este juego para poder limitarlo hasta los casi 64 MB afectó notoriamente su calidad gráfica, sin dejar de ser impresionante que la Nintendo 64 pudiera moverlo. Pasando a la emulación de Sega Saturno, tuvimos algunos problemas ejecutando los juegos con el emulador que viene seleccionado por defecto. Para resolver estos inconvenientes realizamos el siguiente proceso. Primero entramos al menú principal, nos dirigimos a la pestaña de opciones avanzadas y después entramos en configuración de emulador avanzada. En la lista buscamos la carpeta Sega Saturn y elegimos como emulador Yabause. Probamos con los otros y fue el que nos funcionó. Esto dependerá de la versión de BIOS de Sega Saturn que instalen en la USB con Recalbox. Debo decir que funcionar, la verdad es que no, ya que nos dio bastantes problemas en la emulación, tanto de ralentización como de FPS falsos, y probando Burning Danger este fue el resultado, algo realmente decepcionante ya que fue imposible iniciar la partida. Ni hablar siquiera de Astal que presume en pantalla cerca de 42 FPS, pero la realidad es que a lo sumo pienso que va a unos 7. Paradójicamente Dancer Dragon, que es uno de los juegos más bestias de esta consola, presumía de unos 30 FPS y creo que seguro va a cerca de unos 15, por lo que terminó siendo el que mejor se defendía en esta emulación, aunque también con muchas trabas. Luego del pequeño fiasco que pasamos, procedimos a emular algunos juegos de la mítica PlayStation 1, que fue la primera consola que tuvimos en casa y a la cual le guardo un cariño especial. También tuvimos el mismo problema de incompatibilidad entre el BIOS que habíamos instalado y el emulador que viene seleccionado por defecto, y por ello no se abrían los juegos. Entonces realizamos el mismo procedimiento que con la Sega Saturno y cambiamos el emulador Dock Station. Nos fuimos fuertes y probamos 3 de los juegos más pesados de esta plataforma. El primero de ellos fue Tekken 3, que honestamente funcionó sin contratiempo y prácticamente 60 FPS clavados. La experiencia fue tan buena que me terminé una ronda completa de su modo arcade. En segundo lugar probé el que en mi perspectiva es el mejor juego y el que mejor aprovecha los recursos de todo el catálogo de PlayStation 1, y eso que tiene casi 2500 títulos. Metal Gear Solid, de Hideo Kojima, una verdadera obra de arte que se movió todo el tiempo cercano a los 30 FPS y con una experiencia perfecta, y cerré emulando Alone in the Dark de New Nightmare, un juego que honestamente no había jugado, ya que al momento de su salida yo estaba más preocupado en ahorrar para la Xbox. Sin duda me llevé una muy grata sorpresa. El juego es aterradoramente hermoso, el manejo dinámico de la luz no sé si tenga parangón en otro título de esta consola y pude emularlo muy bien, siempre cerca de los 30 FPS y sin caídas. De hecho no aguanté las ganas, lo quemé a un CD y desempolvé la Play, y por estos días me lo voy a pasar. No hago promoción ni nada, pero investigando me enteré que en octubre de este año saldrá el rebook. Me jugaré la demo y quizá le dedique un poco de streaming vía Twitch. La última plataforma de sobremesa que emulé sin contratiempos, y creo que hasta acá puede llegar el límite de nuestro sistema, fue Sega Dreamcast. Soul Calibur me funcionó muy estable y prácticamente sin bajones todo el tiempo. Este título realmente me gustó. Debo decir honestamente que mi conocimiento de esta consola es nulo, nunca la jugué ni en defensa propia y este es mi primer acercamiento a su catálogo. Se aceptan recomendaciones para comenzar la aventura. El otro título que probé fue Sonic Adventure 2 y no tuve problemas gráficos en la emulación, pero sí se presentaron ciertos glitches sonoros que resultaron algo fastidiosos. Como se darán cuenta ya podemos sacar nuestras conclusiones. Las limitantes del hardware integrado de esta plaquita nos fastidian la idea de usarla como un segundo ordenador, pero nos abren la puerta de par en par para el terreno de la emulación. Yo quedo bien contento con el jugo que podemos sacarle a estos componentes usados convirtiéndolos en una consola retro, donde se puede fácilmente disfrutar de los títulos que marcaron nuestra infancia, y me he decidido por la elaboración de un proyecto de este tipo. A esto estará abocada la tercera parte de esta historia, pero daré un poco de tiempo mientras planeo cómo hacer un gabinete apto y ver qué más podemos implementarle. Antes seguro habrá otros videos, donde espero podernos reencontrar. Les mando un abrazo y un saludo hasta donde se encuentren, los invito a seguir el canal y nuestras redes sociales y les deseo una semana y un mes de septiembre espectacular. Hasta luego.